presentación. Ahora sí. Sí, ya sé. Uh-huh. Una antes. Una antes. Uh-huh. Esa. Bueno, jóvenes, entonces habíamos visto ya las características de lo que estamos revisando, el tema de la herencia monogénica, que quiere decir que son mutaciones en un gen específico, ¿verdad? Que da lugar a una patología. El primer grupo de estos padecimientos son aquellos que presentan el patrón de herencia autosómica dominante. Y de esto lo principal que tenemos que recordar, entre otras cosas, es que es necesario, o bueno, es suficiente con que exista uno de los dos alelos mutado, con una mutación, para que se presente la enfermedad, aunque el otro alelo, ya sea del padre o de la madre, esté normal. Sí, con uno es suficiente para que se presente la enfermedad. Y de esto, pues, habíamos visto que hay varios ejemplos de enfermedades, unas más comunes, casi todas ellas raras, sin embargo, unas más comunes que otras, y de las cuales algunas están como ejemplos en el programa. Una de ellas es la acondroplasia y otra es la neurofibromatosis, de la cual pues vamos a revisar un poquito con más detalle. Bueno, para ver la acondroplasia, que es una, podemos decir que dentro de la clínica de genética la podríamos clasificar dentro del grupo de las displasias óseas, ya que sus principales alteraciones ocurren a nivel del esqueleto, ¿verdad? Sí, yo creo que casi todos nosotros hemos visto un paciente, un individuo, ya sea un infante, adolescente, adulto, con este tipo de displasia ósea, también de talla baja. Ya se dice que no debemos de decir enanismo, ¿verdad? De talla baja, uno de los más frecuentes. Bueno, ¿a qué se debe la acondroplasia? La acondroplasia se debe a que existe una mutación, ¿sí?, en el gen denominado, como sus siglas están aquí, IGFR, que es el receptor de crecimiento de fibroblastos número 3, ¿sí? Entonces, hay una mutación en uno de los alelos, ya sea el materno o el paterno, que lo haya transmitido la madre o el padre, que seguramente ellos son acondroplásicos. Si el padre y la madre son normales y no tienen acondroplasia y tienen un hijo con acondroplasia, pues entonces se considera una mutación nueva, como lo vimos en los árboles genealógicos anteriores. Pero después de este individuo, de este paciente, que por otro lado, como no tiene comprometida la fertilidad, pues pueden tener, son fértiles, tanto hombres como mujeres, y pueden tener descendientes con los riesgos de recurrencia que ya vimos del 50% en cada uno de los embarazos. Bueno, para ver la fisiopatología, podríamos decir, de la acondroplasia, el por qué ocurre, por qué se queda con esa talla tan baja los acondroplásicos, que en promedio pueden llegar, sobre todo en población mexicana, en otras poblaciones unos centímetros más o menos, sí, pero en nuestra población mexicana generalmente el acondroplásico mide en promedio alcanza el 1,30 de estatura, ¿verdad? 1,30, hay algunos que son más bajitos, otros tienen unos pocos centímetros más. Bueno, y como les digo, pues tenemos que recordar, ¿sí?, ciertas características del crecimiento de los huesos, ¿sí? Como saben, en la placa de crecimiento de los huesos largos es donde es lo que va a crecer, ¿verdad? Es lo que va a crecer para alcanzar una estatura final. Ya aproximadamente después de la adolescencia se alcanza la estatura definitiva de cada uno de los individuos. Y recordaremos que en esta placa de crecimiento, como está señalada aquí en el esquema, está esta placa de crecimiento, ¿verdad? En la cual podemos decir que hay varias etapas de diferenciación de los condros hacia condrocitos, ¿verdad? Que son ya el hueso.
los condrocitos, pero primero, perdón, osteocitos, que ya son el hueso, pero primero pues son las células llamadas condrocitos con sus precursores, los condroblastos. Bueno, entonces en estas diferentes zonas, ¿sí? De la placa del cartílago, pues vemos que hay de arriba hacia abajo una zona, una placa llamada zona de reposo, ¿verdad? En la cual están ahí los condroblastos y por eso se denomina acondroplasia, porque también recordaremos que muchas de las palabras médicas y todo esto, pues tienen su denominación de acuerdo a la etimología, ya sea griega o latina, y en este caso, pues condros es cartílago y A es sin, ¿verdad? Una A anterior es sin, entonces es sin cartílago, por eso se le denomina acondroplasia. Bueno, entonces vemos esta zona de reposo de arriba hacia abajo, después viene una zona de proliferación de estos condroblastos, después viene una zona prehipertrófica y otra zona hipertrófica donde hay un gran aumento de volumen de todos estos condroblastos, que es la que está preparada para el alargamiento del hueso, ¿verdad? Esta zona prehipertrófica e hipertrófica, para después llegar hasta la formación ya del hueso trabecular, ¿sí? En la cual los osteoblastos empiezan a ser reemplazados por los osteoblastos y sucesivamente hacia los osteocitos, ¿verdad? Que son los del hueso ya maduro. Bueno, a grandes rasgos, este es el crecimiento, cómo se lleva a cabo la fisiología del crecimiento óseo de un individuo a expensas de la placa de cartílago normal, como lo estamos viendo en este esquema. Para que se lleve a cabo todas estas etapas, existe la intervención de un gran número de genes, no solo del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, sino de un gran número de genes. Y ahorita vamos a ver entre estos genes el de la acondroplasia, que si está mutado va a dar lugar al padecimiento. En la siguiente, por favor. Bueno, así, de esta manera tenemos aquí, ¿verdad? Está el hueso nuevamente aquí del lado izquierdo con todas las etapas que acabamos de revisar, así de grandes rasgos, para hasta la formación del hueso. Y vean ustedes arriba, ¿sí? Cómo están los diferentes genes que intervienen en esta síntesis, ¿verdad? En este alargamiento del hueso, en esta formación del hueso. Hay genes que funcionan como ligandos, genes que funcionan como receptores, factores de transcripción, genes que codifican para proteínas estructurales y otros, ¿verdad? Podemos decir que también otros genes. Y dentro de todos esos, vamos a ver arriba, a ver si se ve dónde está el gen FGFR3, ¿verdad? Aquí está en azulito, ¿sí? El cual, si está mutado, va a dar lugar a la acondroplasia. Esto no quiere decir que todos los demás genes no puedan tener también una mutación y puedan dar lugar también a diferentes tipos de displasias óseas, pero ahorita la que más nos ocupa por ser la más frecuente es el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos número 3. Hay muchísimos receptores de factores de crecimiento, así como hay muchos factores de crecimiento, más de 30 factores de crecimiento en las diferentes células con sus respectivos receptores, cada uno de ellos. A su vez, también para la formación del hueso, ¿sí? Pues intervienen, no nada más esto, intervienen todos estos, y uno de los principales también es el llamado, ¿sí? BEGF, que es el factor de crecimiento del epitelio vascular, ¿verdad? Ese es el BEGF. Y también va a dar lugar, cuando ya se está formando el hueso, a la formación de los vasos sanguíneos en el área alrededor de los osteoblastos y condroblastos, que van a invadir la matriz cartilaginosa y va a abrir camino para los osteoblastos precursores del hueso, ¿sí? Entonces también si hay una mutación en el gen BGF, también va a dar lugar a un tipo de enanismo. Bueno,
Al mismo tiempo, los condrocitos hipertróficos van a entrar en apoptosis y los espacios van a ser ocupados por los osteoblastos que llegan y que comienzan a producir la matriz ósea, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo hay actualmente con el conocimiento, los grandes conocimientos dentro de la biología molecular, pues para cada uno de estos genes se sabe su función, ¿verdad? Es muy complicado aprender todo, ni nosotros los genetistas sabemos cada uno de ellos, pero en términos generales tenemos que saber que en este caso el crecimiento óseo está coordinado por toda esta cascada de factores, cada uno de ellos codificados por un gen específico. Bueno, y de este otro lado tenemos, bueno, también un esquema de una célula, ¿verdad? Donde está el espacio extracelular, el transmembranal, el espacio, bueno, el citoplasma y el núcleo, ¿verdad? Y cada uno de estos sitios de las células, en este caso del condrocito, pues se desarrolla toda esta cascada de genes, ¿verdad? Toda esta interacción, unos se encienden, otros apagan, y todo esto para que se lleve a cabo adecuadamente, en este caso, la síntesis del hueso. Y vemos cómo aquí está el FGFR3, que es el receptor, ¿sí? Aquí está el receptor que tiene un dominio extracelular, un dominio transmembranal y un dominio intracitoplásmico. Cuando se le une su factor de crecimiento, se van a desencadenar todos estos puntos de estas vías de señalamiento para finalmente dar lugar al crecimiento del hueso, ¿sí? Entonces, esto sería en condiciones normales. Si existe una mutación en este receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos, se va a dar lugar a un niño con acondroplasia. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, sí, ¿por qué? Porque este gen, llamado receptor del factor de crecimiento de fibroblastos número 3, ¿por qué da lugar a que los huesos se queden cortos, verdad? A que no haya formación de hueso, porque no hay cartílago, porque no hay condroblastos o no hay lo suficientes y los huesos se quedan cortos. Resulta que este gen, el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, codifica, sí, para el receptor, ¿verdad? Entonces, como ya les había mencionado, se une su ligando, que es el factor de crecimiento, se une al receptor, y la función de este gen no es acelerar, no es dar lugar a una proliferación de condroblastos, sino más bien inhibe la proliferación de estos condrocitos de una manera coordinada, ¿verdad? Según se vayan desarrollando las diferentes etapas que acabamos de revisar, los inhibe, ¿sí? Entonces, cuando hay una mutación, esto es a veces difícil no tanto de explicar, sino de que haga sentido, ¿verdad?, dentro de los procesos de síntesis que se llevan a cabo en el organismo. En vez de que en algunos casos no haya producto de la mutación, en este caso, si hay una mutación, el gen, este gen inhibidor de la proliferación de los condrocitos, se activa mucho más, ¿sí? Es una proteína, da lugar a una proteína mucho más activa, este receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. Y como su función es inhibir, ¿sí? Entonces se está inhibiendo a la formación de condroblastos y condrocitos. De esta manera, al haber tal inhibición, pues no se va a formar hueso, no va a dar lugar a la formación de hueso o de muy escaso hueso, porque ya recordaremos que hay un alelo normal, ¿verdad? Tiene un alelo normal el niño, el individuo, pero ese no es suficiente para llevar a cabo un crecimiento normal de acuerdo al individuo, la estatura que va definitiva que cada uno de los individuos, ¿verdad? De los individuos llegamos en la edad adulta, ¿sí? Entonces, aquí lo importante que debemos aprender, que ustedes deben de aprender, es que su función del gen en condición normal es inhibir la proliferación, ¿sí? De los condrocitos. Y que la mutación, en vez de que
exista, que no haya esta función, ¿sí? Al estar inhibida, está continuamente inhibida. Por eso se le denomina que hay genéticamente una expresión constitutiva. Incluso se dice que aún cuando hay una mutación, que aún en ausencia del ligando, que el ligando es el factor de crecimiento, aún en ausencia de esto, este receptor está activo. Entonces conduce a una inhibición muy importante para que haya condrocitos y por lo tanto también osteocitos, ¿sí? Entonces por eso dice aquí, la mutación de FGFR3 conduce a la dimerización del receptor en ausencia del ligando. El ligando es el factor de crecimiento, lo que hace que haya una proteína más activa de lo normal, forzando a los condrocitos a parar de multiplicar y madurar. Se queda, ¿verdad? Ya no hay, ¿sí? Causando la detención del crecimiento óseo. Por lo tanto, este receptor está encendido permanentemente y en genética, a esto que cuando una proteína tiene una función continua, sin poderse inhibir, se le llama expresión constitutiva, también se le llama dominancia positiva o también se le denomina ganancia de función. Ahora bien, este es uno de los padecimientos que afortunadamente, bueno, tanto clínicamente no necesitamos el estudio molecular para darnos cuenta que un niño tiene una acondroplasia, porque tiene unas características específicas clínicas a nivel esquelético muy particulares, ¿verdad? Y está dado por una mutación, ¿sí? En esta mutación, una G380R, ¿verdad? Entonces, esta es la mutación y fíjense que en contraste con la mayoría de las enfermedades genéticas, generalmente esta es la única mutación que se presenta en todos los individuos, independientemente de que sean de una familia o de otra, esta es la única mutación y se ha descrito una más que es mucho más rara, nada más 2 mutaciones. De lo cual les digo, esto es muy raro porque para la mayoría de los padecimientos por mutaciones en genes, hay cientos de mutaciones en el mismo gen. Bueno, de mutaciones diferentes en el mismo gen. Y para la acondroplasia es esta la mutación, ¿verdad? Entonces hay esta mutación, lo cual va a inhibir la proliferación, el crecimiento y la maduración de los condrocitos en la placa de crecimientos, aún en la ausencia del factor, ¿verdad? Del ligando, lo que va a dar lugar a la acondroplasia. De una manera así a grandes rasgos, pues esto es lo más importante de la acondroplasia. Sin embargo, como les decía, nosotros como médicos tenemos que reconocer cuando, por ejemplo, ahora que ustedes estén en los cuneros, en pediatría y todo esto, pueden llegar a ver algún niño que nace, ¿sí? Con una cabeza aparentemente grande, ¿sí? Con una cabeza aparentemente grande, el tronco también un poco más largo en comparación con los miembros, ya que tienen un acortamiento principalmente de extremidades superiores y de extremidades inferiores. Por eso se ve que el tronco es más largo que desproporcionado. Es decir, es una talla baja desproporcionada, porque hay tallas bajas proporcionadas, como por ejemplo la deficiencia del factor ay, se me fue, ahorita les digo, perdón, otro tipo de talla baja sí, que son enanismos o tallas bajas proporcionadas. Aquí es desproporcionada a expensas de los miembros. Entonces hay una cabeza relativamente grande que tiene también ciertas características que desde el nacimiento las podemos observar. ¿Sí? Cuando ustedes las vean en las fotos de los diferentes libros que vayan a consultar, van a ver que hay una cabeza grande, con un frontal prominente, la frente es prominente, sobre todo esto lo vemos de perfil, con un frontal prominente, con un tercio medio, es decir, a nivel de la cara, el tercio medio a nivel de los ojos, está aplanado, está plano, la nariz generalmente es corta y anchita, es una nariz corta y ancha, y esas son las principales características a nivel del cráneo.
Como les digo, tórax y abdomen generalmente están normales, pero se ven desproporcionadamente más grandes que las extremidades. Y las extremidades se dice que son cortas a nivel de los 3 extremos. En los extremos se les llama al proximal, medio y distal. El proximal se llama rizo, el de medio meso y acro, el de la mano, ¿verdad? Entonces es una desproporción espesas del segmento rizomélico, mesomélico y acromélico, tanto de brazos como de piernas. En las piernas a veces a menudo vemos, ¿sí?, que las tibias, sí, están incurvadas, además de ser cortas, están incurvadas. Así, en extremidades superiores, otra de las características es que son muy chiquitas, muy pequeñas sus manitas, y se dice que entre el segundo y tercer dedo hay como una abertura, lo que da la impresión que parece como una forma de tenedor, ¿verdad? Que no no pueden aproximar los dedos, por eso se le denomina mano en tridente, en comparación con un tenedor. Y esa, de una manera general, son las principales características clínicas. Claro que cuando ya vemos estas características clínicas, pues nos tenemos que ayudar de exámenes principalmente en este caso de las displasias óseas, de exámenes radiológicos, ¿verdad? De radiografías, tanto de cráneo, como de todo columna, tórax, abdomen, porque también en la columna hay ciertas características, las vértebras están aplanadas, a nivel de las extremidades inferiores, los acetábulos también están planos o más planos que la forma cóncava normal, ¿sí? Y tienen ciertas características y, por supuesto, los huesos muy cortos. En ocasiones, cuando no hay antecedentes familiares de que uno de los papás sea acondroplásico, pues las madres que actualmente pues tienen que vigilarse prenatalmente, muchas veces ya desde el primer trimestre se empieza a ver mediante los ultrasonidos que los huesos están más cortos en comparación de las tablas normales. Entonces ya se empieza a ver un acortamiento y se puede sospechar desde prenatalmente que el niño va a tener una displasia ósea del tipo de una talla baja y muy probablemente acondroplásico, porque es una de las más frecuentes. La que les decía es la del factor de crecimiento, de la hormona de crecimiento, perdón. En la hormona de crecimiento, pues también está codificada por un gen respectivo, ¿sí? También da lugar a individuos con talla muy baja, también aproximadamente lo mismo, 1,25, 1,30 máximo, pero son proporcionados, tanto sus brazos, su cabeza, tórax, y estos son como unos niñitos así, chiquitos, ¿verdad? O que sean adultos. Y el acondroplásico no. Incluso, pues, ya ven que hay hasta programas, ¿verdad?, de acondroplásicos, de pacientes con acondroplasia. Y una situación muy importante es que su intelecto está totalmente conservado. Son niños con una inteligencia, individuos con una inteligencia totalmente normal o hasta sobresaliente, puede ser, de acuerdo al individuo. Es decir, alteración de la mutación en el receptor de factor de crecimiento no los limita, no tiene ninguna limitación en cuanto al intelecto, ¿sí? Entonces, pues llegan a tener también hijos, y como ya lo revisamos en los árboles genealógicos, existe el 50% de posibilidades en cada embarazo de tener un hijo afectado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Cierto. Bueno, esto es pues lo que más ustedes tenemos que conocer acerca de esta alteración, que es un ejemplo, ¿verdad?, clásico de las enfermedades con patrón de herencia autosómica dominante. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver una segunda enfermedad, también por ser una de las más frecuentes y una enfermedad clásica de estudio, porque ha sido muy estudiada tanto a nivel clínico como a nivel molecular. Y ella es nada más y nada menos que lo que ustedes ya han escuchado mucho, como neurofibromatosis tipo 1, y que también se le conoció o se le sigue conociendo como enfermedad de von Recklinghausen, ¿verdad?
que vamos a ver las características clínicas. Bueno, actualmente, como les digo, y no dejo de estarles comentando y comentando, aunque digan que es muy repetitivo, ¿sí? Que los grandes conocimientos, los grandes avances en el conocimiento de la biología molecular, pues han permitido conocer cómo funcionan las diferentes vías de traducción de señales, las diferentes vías metabólicas, cada uno de los genes que intervienen para que se lleve a cabo una función, en este caso de proliferación. Y de esta manera se ha conocido que la neurofibromatosis se debe, es autosómica dominante y se debe a una mutación también, por ser dominante, en uno solo de los alelos que codifica para una proteína que se denomina neurofibromina, la que tenemos aquí en el centro, ¿verdad? Bueno, esta neurofibromina, como lo estamos aquí observando, pues depende, ¿verdad? Porque pues antes decíamos que las vías metabólicas eran así como lineales o era lo único que sabíamos. Actualmente sabemos que hay toda una cascada, enredo de multiseñales por todas partes que activan y desactivan estas proteínas, cada una de ellas codificadas por un gen. Si existen mutaciones en alguno de esos productos, ¿sí? Que están integrados en esta vía común, que finalmente se le conoce como la vía del oncogen RAS, ¿sí? Del oncogen RAS, y por eso a estas enfermedades producidas por mutaciones en algunos de estos genes se les conoce como rasopatías. Y de estas rasopatías, pues aquí están de este lado, ¿sí? Todas estas, el síndrome de Legius, el Leopard, Noonan, Costello, cardiofasiocutáneo, los cuales todos ellos son entre sí diagnósticos diferenciales, ¿sí? Por compartir algunas de las características. Sin embargo, cada una de ellas, en general, lo que hemos observado, tiene especificidades clínicas muy, muy propias para poder decir, pues esta, sobre todo poder decir, esta es una neurofibromatosis, como ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y aquí ustedes están viendo cómo está la neurofibromina, que si está mutada, su gen, el gen NF1 va a dar lugar a la neurofibromatosis, ¿verdad? El síndrome de Noonan por estos genes, el de Leopard por estos otros mutaciones, el síndrome de Costello, este síndrome cardiofasiocutáneo, SFC, este otro que se llama spread, que también comparte las manchas café con leche, y tumoraciones amartomatosas, generalmente todos ellos, ¿sí? Entonces son diagnósticos diferenciales. Pero es importante que actualmente ya conozcamos que no nada más la neurofibromatosis así clínicamente, sino que corresponde a este grupo de las rasopatías, porque se encuentra en la vía de señalamientos del oncogen RAS, cuya función es la proliferación o la inhibición celular en los diferentes tejidos. En general, tiene mucho que ver también a nivel del sistema nervioso central, estas vías de señalamiento. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a revisar ahora sí un poco más ampliamente porque yo creo que genética es en nuestro servicio, probablemente por ser un centro de referencia y por contar con la clínica de genodermatología y todo esto, pues es una de las enfermedades que con mayor frecuencia vemos, quizá a la par como el síndrome de Down, ¿verdad? La neurofibromatosis tipo 1. También conocida, como les digo, como enfermedad de von Recklinghausen, que fue descrita desde 1793 por este médico alemán, posteriormente en 1882, este médico patólogo de Estrasburgo, Daniel von Recklinghausen, Frederick Daniel von Recklinghausen, propuso el nombre de facomatosis. Sin embargo, ya está en desuso este término de facomatosis, que únicamente se refería a las manchas, ¿verdad? Manchas que tenían los individuos, que viene del griego facos, que es lenteja, lunar o una marca de nacimiento. Pero todavía muchos, se comenta incluso en muchos libros, a la neurofibromatosis y a otras enfermedades como dentro del grupo de las facomatosis. Pero ahora ya, como acabamos de ver, ya se corresponde más con las vías que tienen que ver en la síntesis de los diferentes productos de los genes, en este caso de las rasopatías. Pero todavía se le sigue llamando enfermedad de von Recklinghausen y
el individuo que está aquí, la fotografía que está acá, es del individuo que en algún tiempo incluso hay películas del hombre elefante, ¿verdad? Este individuo que tenía unas grandes deformidades esqueléticas a nivel óseo, a nivel de su cráneo, tenía una displasia del esfenoides muy importante en el cráneo, manchas café con leche, muchos amartomas, neurofibromas, unas manos con unos crecimientos óseos exagerados, y en aquel tiempo clínicamente se dijo que tenía enfermedad de Borrelli-Hausen o neurofibromatosis tipo 1. Sin embargo, ya posteriormente, cuando en el advenimiento de las técnicas moleculares, pues yo no sé cómo le hicieron, ¿verdad? Pero yo creo que lo han de ver, ¿cómo se llama? Desenterrado al hombre, a este paciente, ¿sí? Y se comprobó, se hizo la secuenciación del gen de la NF1 y no tenía mutación en el gen de la neurofibromina, en el gen NF1. Entonces se descartó que tuviera neurofibromatosis, y el diagnóstico que quedó con los estudios que le realizaron fue de otro síndrome que también comparte características semejantes, pero ese se debe a mutaciones solamente a nivel somático, no desde la línea germinal, que es el síndrome de Proteus, con unos crecimientos óseos muy importantes. Entonces, el hombre elefante no tenía neurofibromatosis. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Este individuo, el hombre elefante, miren nada más estas displasias del cráneo, del frontal, del etmoides, en el ojo, muchos amartomas, neurofibromas, y todo esto, por supuesto que es en blanco y negro y todo esto, pero es la fotografía del hombre elefante. Esta enfermedad, como les digo, es una de las genéticas más frecuente. Tiene una frecuencia de 1 en 3,000 recién nacidos vivos. Ya dijimos que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. El gen se denomina NF1 y está localizado, su locus está en el cromosoma 17, en los brazos largos, o sea, en los Q, en 11.2. Lo importante no es que recuerden la localización cromosómica y la banda y todo esto, pero sí el gen y para qué codifica, y sobre todo qué función tiene la neurofibromina y por qué da lugar a estas alteraciones. Ahora bien, dentro de las enfermedades autosómicas dominantes y específicamente en esta de la neurofibromatosis, la mitad, un 48 a 50%, corresponden a mutaciones de novo. Como ustedes ya saben, esto quiere decir que mutación novo no se encuentran en los antecedentes familiares, ni padre ni madre afectados, y se considera una mutación de novo. Y este concepto es muy importante del por qué ocurren lo que actualmente los conocimientos nos han hecho ver, es que ocurren estas mutaciones de novo cuyo factor interviene la edad paterna avanzada. Y aquí sí es paterna del padre, ¿no? Generalmente casi todo es siempre de la mujer, como las cromosomopatías por edad materna avanzada, mujeres añosas y todo esto que se le dice a la mujer, ¿sí? Sin embargo, aquí, para las enfermedades autosómicas dominantes, y en este caso para la neurofibromatosis, ¿sí? No quiere decir que todos los hombres con edad paterna avanzada vayan a tener una enfermedad autosómica dominante, pero sí es un factor que influye porque la espermatogénesis, ya los espermatozoides pueden estar, pueden ser predisponentes para sufrir estas mutaciones de novo. Y en un 80% de los individuos corresponden a mutaciones de novo a mutaciones de novo, ¿sí? En un 80% de estas mutaciones de novo es por edad paterna avanzada. Bueno, el gen tiene 100% de penetrancia, ya habíamos revisado el concepto de penetrancia, que es que el individuo portador del gen, del alelo del gen, va a tener manifestaciones clínicas. Quizá no debería de ser el 100%, porque en medicina casi nada es total, sí, es 90 y tantos %, porque por ahí debe de haber algún paciente que teniendo la mutación en el gen,
Puede ser que por otros factores modificadores, epigenéticos y demás, no presente la enfermedad, pero es muy raro, ¿verdad? Pero alcanza casi el 100% de penetrancia y tiene una expresividad clínica variable, como vamos a ver ahorita en las diapositivas siguientes, que quiere decir que individuos con una mutación en este gen de la neurofibromina e incluso dentro de la misma familia que tienen la misma mutación, en algunos casos tienen manifestaciones mucho más leves de la enfermedad, como únicamente manchas café con leche, o cuadros muy graves como este del hombre elefante o como ahorita lo vamos a ver, con unas tumoraciones plexiformes muy importantes. ¿Sí? Entonces, este concepto de la expresividad clínica variable es casi común a todas las enfermedades con herencia autosómica dominante. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas y los criterios clínicos que generalmente debemos de conocer para diagnosticar que un individuo tiene neurofibromatosis? Y es muy importante saberlos porque pues el gen es muy grande, generalmente no tenemos la oportunidad de realizarles el estudio molecular, pero con las manifestaciones clínicas que tienen podemos estar seguros, ¿sí?, que el individuo tiene tiene neurofibromatosis. A ver, bueno, entonces, generalmente se considera que deben de tener 6 o más manchas café con leche. Café con leche, yo no sé si ustedes han visto estas manchas café con leche. No han llevado derma, ¿verdad? ¿O están llevando ahorita? No, doctora, aún no. Todavía no, doctora. Aún no. Bueno, ahora que lleven dermatología, seguramente a lo mejor la van a llevar ahí en el Hospital General y con mucho gusto pueden ir los miércoles a la consulta ahí en dermatología, todos los miércoles a las 11 de la mañana, donde vemos los pacientes con genodermatosis y la consulta más frecuente es la neurofibromatosis y es donde van a observar ustedes cómo son estas manchas café con leche, que deben de ser iguales o mayores de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, en niños en prepúberes y de 15 milímetros de diámetro en pacientes pospúberes, ¿sí? Estos son algunos de los criterios clínicos. Sin embargo, a veces los criterios clínicos, pues no son suficientes a veces para poderlos diagnosticar, ¿verdad? A veces tienen solamente 2 características y sí son, se les hace el estudio molecular y sí resultan positivos para la enfermedad. Pero bueno, tenemos que conocer estos criterios clínicos. También pueden tener 2 o más neurofibromas de cualquier tipo, como lo vamos a ver ahorita, o uno solo plexiforme, que son los más severos. El 3 es la presencia de félides, que son las pecas en las axilas o también en las ingles, que se llama el signo de Kraut, ¿sí? Es las pecas aquí en las axilas, siempre tenemos que revisar, o en las ingles, que generalmente lo tienen ya después de la infancia. Pueden tener estas otras, como es un glioma del nervio óptico, que es una manifestación más severa, que afortunadamente no, pocos la tienen, pero se llega a presentar el glioma del nervio óptico. Uno muy importante, que son estos llamados nódulos de Lisch, que no son más que amartomas en el iris. Entonces, se presentan generalmente después de los 12 años, aunque en ocasiones los pueden tener antes, en el iris. Como no comprometen la visión ni nada, están en el iris, pues el individuo no sabe que los tiene. Entonces, como parte del protocolo de estudio, tenemos que mandarlos a la oftalmología, o a veces con lámpara de hendidura, con una buena lámpara, nosotros los podemos observar, sobre todo si el individuo es de ojos claros. Pero en nuestra población, que es generalmente ojos oscuros, cafés, negros, todo esto, son más difíciles de observar y solo los oftalmólogos con sus aparatos los pueden observar. Pero es un signo que generalmente se presenta en más del 90% de los casos. Y bueno, una lesión ósea definida como es la displasia del esfenoides, como lo vimos en el
hombre elefante, o también puede tener en otros huesos como adelgazamientos de las corticales de los huesos largos o una pseudoartrosis principalmente de la tibia. Y obviamente, sí, el séptimo criterio es un familiar de primer grado afectado. Si vemos que el padre o la mamá o un hermano, el hijo tienen, pues ya ese es un gran criterio para pensar que tenga neurofibromatosis, aunque no cumple exactamente con estos criterios clínicos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a revisar algunas de estas diapositivas un poco más rápidas, ¿verdad? Porque está medio larguita, pero como es una enfermedad frecuente que debemos de conocer, por eso es un poco larga. Bueno, las anormalidades de la piel, este primer criterio, que son las manchas café con leche, que ya dijimos que son más de 6, esto es a nivel cutáneo, ¿verdad? Los neurofibromas, que pueden ser cutáneos, subcutáneos, plexiformes o espinales. Las pecas, el signo que acabamos de decir, y los amartomas en el iris. Con una expresividad clínica, todo esto variable. La que sigue. Bueno, la primera, ¿cómo son estas manchas café con leche? En este niño, pues es obvio, se ven de inmediato, hay unas mucho más grandes del 1.5 milímetros, ¿verdad? A veces tiene unas manchas impresionantes, grandísimas, ¿sí? Pero estas son, generalmente sus bordes son bordes regulares, de bordes regulares, porque hay otros padecimientos que también pueden tener manchas café con leche, pero para diferenciarlos clínicamente, generalmente tienen así como picos en sus bordes, ¿verdad? No son así, bien limitados como estas manchas café con leche que vemos aquí en este niño. Generalmente pueden aparecer desde el nacimiento o en las primeras semanas o meses de vida. Y van aumentando en número y tamaño a lo largo de la infancia. ¿Y qué son esas manchas a expensas de qué son? Son proliferación aumentada de los melanocitos. El número está, el número de los melanocitos está aumentado y por eso se ven estas manchas café con leche. ¿Sí? También los melanocitos, y como vamos a ver ahorita los neurofibromas, que son a expensas de las células de Schwann, pues comparten el mismo origen embrionario, ¿verdad? Tienen la misma célula madre común y por eso, además de manchas café con leche, en la neurofibromatosis hay los neurofibromas, ¿verdad? Bueno, después de acá, el ligando y etcétera. Esto no lo vamos a explicar con así, no. En la que siguiente, por favor. El signo de Crown, aquí están estas pecas axilares, como ustedes están viendo. Le pedimos al paciente que levante el brazo, vemos las axilas con gran número de pecas. Y también se observan algunas manchas café con leche, ¿verdad? Estas se presentan en el 75 al 90% de los pacientes y suelen aparecer entre los 3 a los 5 años. El 90% de los pacientes muestran estas pecas o efélides al llegar a la edad adulta, ¿sí? La que sigue. Ahora bien, ya vimos las manifestaciones a nivel de la piel. Bueno, también es a nivel de la piel, ¿verdad? La presencia de neurofibromas. ¿Qué son los neurofibromas? Son aquí tenemos un nervio, ¿verdad? Son tumores benignos que se originan de las células de Schwann en la vaina de los nervios periféricos, ¿verdad? Y recuerden que las células de Schwann son las productoras de la mielina para que se lleve a cabo más rápido y mejor la conducción nerviosa, ¿verdad? Sí, entonces se aparecen en los nervios periféricos o también los nervios espinales y en los craneales. Y engloban a todas las fibras del nervio en el que crecen. Pueden ser estos neurofibromas de varios tipos. Pueden ser cutáneos, subcutáneos, plexiformes o espinales. La que sigue. Los cutáneos, aquí tenemos, ¿verdad? Vean ustedes cómo también tanto el muchacho de aquí del lado izquierdo, en blanco y negro, con sus múltiples tumoraciones, algunos pequeños, algunos más grandes, que los tocamos, los palpamos y muchas veces estos cutáneos se deprimen, por lo que alguna vez vienen mencionados como nódulos fantasma, porque los palpa uno, los aprieta uno y se
se deprimen y le pusieron así nódulos fantasma. Son el tipo más frecuente y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza, la cara, cuello, abdomen, extremidades, donde sea pueden aparecer estos neurofibromas cutáneos y son el tipo más frecuente. Aparecen generalmente hasta la pubertad. Primeramente, generalmente aparecen las manchas café con leche, después los neurofibromas. Son blandos, sésiles o pedunculados y generalmente no superan 2 centímetros, aunque a veces hay unos mucho mayores. Y bueno, cuando abarcan ya todo un nervio, como lo vamos a ver, digo todo un plexo, se les denomina plexiformes. La que sigue, por favor. Vean ustedes, también son cutáneos los mismos que los anteriores, pero así hemos tenido pacientes, ahorita tenemos como 2 pacientes que de verdad están así como este paciente tapizado de neurofibromas. Aquí ni siquiera se le observan las manchas café con leche, está tapizado, se dice que son tumores benignos y que solo un 10 a 15% malignizan, sin embargo, pues de benignos no tiene nada, ¿verdad? Y pues no se puede hacer resección, a menos aquellos que comprometen que están en el ojo, por ejemplo, en el párpado, sí se envían a cirugía plástica para que se resequen, ¿sí? Pero si no, pues muchas, o que les ocasionen dolor o mucha comezón, irritación o algún compromiso, algunos de ellos se quitan. Sin embargo, pues miren ustedes, pues es dificilísimo, ¿verdad? Poder... Por eso esperemos que en un futuro ahora con la terapia génica que se está empezando a realizar, haya algo para estas enfermedades, porque aunque se consideren tumores benignos, pues como les digo, de benignos no tiene nada porque pues tienen una calidad de vida muy mala estos individuos. La que sigue, por favor. Estos son en cuanto a los cutáneos. Ahora los subcutáneos, aquellos que no se observan como los anteriores, así sésiles, pedunculados y todo esto, las tumoraciones. Estos pueden estar abajo de la piel, ¿verdad? Subcutáneos. Y también pueden aparecer tanto en la adolescencia o en los adultos jóvenes. Estos son así unas tumoraciones gomosas, firmes, y estas sí en ocasiones son dolorosos. Generalmente los otros no causan dolor, muchas veces les causan comezón, sí, mucha comezón a veces, pero no dolor. Los subcutáneos sí ocasionan dolor a lo largo y suelen aparecer pues a lo largo del trayecto de un nervio periférico, ¿verdad? Pueden producir un déficit también relacionado con el nervio que esté comprometido. Si están obstruyendo o apretando un tejido y todo esto, pues se deben de quitar estas tumoraciones subcutáneas. Y se dice que generalmente no suelen malignizar. La que sigue. Y los neurofibromas plexiformes. La que sigue. Si me pasas la siguiente, porfa. Eso, gracias. Bueno, en los neurofibromas plexiformes, vean ustedes nada más qué gran compromiso de esta enfermedad, qué expresividad tan grave, tan severa, ¿verdad? Con estas grandes deformaciones, esta persona de acá, esta mujer del lado izquierdo, con sus múltiples neurofibromas, también manchas café con leche, y con un plexiforme, pues no muy grande. Se dice que los plexiformes abarcan ya no solo un solo nervio, sino hasta todo un plexo o más de un plexo, como lo estamos viendo en el lado derecho, ¿verdad? Estos plexiformes generalmente pueden ser de origen congénito o más común a aparecer hasta los 10 años de vida. Se dice que si no aparecen a los 10 años, ya se libró el individuo de neurofibromatosis de tener un plexiforme. No son tan comunes como los anteriores, como los cutáneos principalmente. Estos se presentan en el 25 al 60% de los casos. Pueden ser múltiples y extensos y causar diferentes síntomas en función de su ubicación. Dolor, desfiguración, alteración de la visión, dependiendo de dónde estén, en la movilidad, función intestinal, como pueden estar también en el interior del organismo, pueden causar alteraciones de la función intestinal, vesical o respiratoria. Y obviamente, pues estos sí deben de ser sujetos de una
cirugía, ¿verdad? Con médicos muy especialistas en esto, generalmente cirujanos plásticos y neurocirujanos, todos ellos que intervienen al mismo tiempo. Este paciente lo vimos ahí en la consulta de genética, en genodermatosis, y bueno, así casi inexplicablemente cómo pudo llegar hasta estas etapas, ¿verdad?, de desarrollo de la enfermedad para acudir al médico. La que sigue, por favor. Sí, la siguiente. No se pasa, no te me hayas quedado dormido, ¿eh? Creo que se le pone internet, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Bueno, ya son casi las